Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos del origen negro del tango. La presencia africana en la República Argentina, se sabe, estuvo invisibilizada e insonorizada durante siglos. Los estereotipos asocian al tango con la figura de Carlos Gardel, los conventillos de inmigrantes, la incorporación del bandoneón y una historia dominante centrada en los blancos. Pero la palabra tango aparece desde el siglo XVIII, siempre vinculada a prácticas musicales y danzas africanas. El documento escrito porteño más antiguo en que aparece la palabra tango data casualmente del 11 de noviembre de 1802 y es un boleto de compra-venta de un sitio de negros en el barrio de La Concepción, hoy Constitución. Pablo Sirio, antropólogo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, halló este documento en su búsqueda por comprender el origen y desarrollo del tango desde una perspectiva multiétnica y pluricultural. Pablo Sirio afirma que la historia oficial fue escrita consultando fuentes investigadas por blancos desde un racismo científico naturalizado de neutral. Las fuentes oficiales ubican a El Entrerriano, en 1897, del compositor y pianista afroporteño Anselmo Rosendo, como el primer tango formalmente creado, dándolo como inicio del período conocido como Guardia Vieja, que va de 1897 a 1920. Sirio lleva identificados 40 compositores afroargentinos con cerca de 1 millar de composiciones publicadas e inéditas. Los antecedentes de las academias de tango se encuentran en los tangos y candombes de los esclavos de origen africano, cuando Buenos Aires y Montevideo se encontraban bajo el dominio colonial de España. Desde la época colonial se llamó tangos a las reuniones musicales de las comunidades de origen africano del Río de la Plata, formadas como consecuencia del comercio de esclavos. Buenos Aires y Montevideo habían sido puertos coloniales para el tráfico de negros y por esa razón tenían importantes comunidades afro-rioplatenses con sus peculiaridades locales. A partir de la Guerra de Independencia contra España, había comenzado la abolición de la esclavitud y para mediados de siglo el proceso se hallaba prácticamente concluido. En ese momento, las comunidades afro-rioplatenses comenzaron a crear las academias o milongas, llamadas también piringundines por los inmigrantes italianos, y canguelas fueron particularmente bautizadas en Rosario. En todas ellas surgiría el tango. La más antigua de las academias, la Academia de Pardos y Morenos de Buenos Aires, data de aproximadamente comienzos de la década de 1830. Poco a poco las academias y milongas se multiplicaron, relacionadas con la venta de bebidas, los famosos cuartos de las chinas cuarteleras y los prostíbulos, que se organizaron a partir de 1870. Fue en esos ámbitos de intimidad entre hombres y mujeres en los que se originó el tango. Un historiador del tango, Manuel Gobello, señala que la danza con esas características se fue conformando luego de la derrota de Juan Manuel de Rosas en 1852, cuando fueron prohibidas las marchas de candombe por las calles de la ciudad. Recordemos que los afrodescendientes fueron un activo político muy solicitado y muy considerado por Juan Manuel de Rosas. Al perder Rosas el poder, este sector cayó en desgracia.
Están de fiesta en la calle larga los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal, que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichi del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichi del tinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Recluidas entonces en sus tangos, las comunidades afroargentinas comenzaron a simbolizar los cortes o detenciones de la danza que realizaban, las marchas y los quiebres corporales que caracterizaban al candombe, pero esta vez lo hicieron enlazados en parejas, modalidad tomada principalmente de la mazurca, que era una expresión musical muy popular de esa época. En las décadas siguientes esa danza iría buscando una música y un ritmo que la sostuviera, hasta llegar sobre fin de siglo a un género original perfectamente adaptado al nuevo baile, tomando ambos el nombre de tango. Por eso los estudiosos suelen decir que el tango empezó como danza y que después se hizo camino para el canto. En las academias o milongas, las mujeres del pueblo, conocidas como negras, mulatas, pardas y chinas, jugaron un importante papel en el origen del tango, sobre todo como anfitrionas, coreógrafas y bailarinas. A ellas se sumaron los compadritos, un tipo popular urbano definido como un gaucho desmontado, y los músicos que mayoritariamente pertenecían a las comunidades negras. Cerca de 1854 apareció la Academia de la Parda Carmen Gómez, quien hoy recordamos. También se recuerdan los nombres, muchas veces en la letra de los tangos, de bailarinas como la Morena Agustina, Clotilde Lemos, las Pardas Refusilo, Flora Adelina, la Negra Sosa, la Mulata María Celeste, la ñata Aurora y la ñata Rosaura. En los varones que crearon el tango se recuerdan bailarines como los negros Cotongo y Benguela y el pianista Alejandro Vilela, conocido como el Pardo Alejandro. En Montevideo se han rescatado los nombres de la Parda de Olinda, el bailarín Pintín Castellanos, la Morena Sixta y el negro Hilario, este último cantor, guitarrista y payador. Entre aquellos bailarines y músicos de las academias comenzarían a destacarse los primerísimos compositores de tangos. Y aparecería hacia comienzo de la década de 1870 el violinista y bailarín Casimiro Alcorta, conocido como el Negro Casimiro, quien había sido liberto del músico Amancio Alcorta, uno de los primeros compositores de música clásica del país. Casimiro formó el primer conjunto de tango conocido con el clarinetista Mulato Sinforoso, a los cuales se les agregaría algún guitarrista para marcar correctamente los compases y el ritmo del tango. En Buenos Aires, los principales barrios en los que se instalaron las academias fueron San Telmo, Valvanera, Montserrat, llamado antiguamente Barrio del Tambor, La Boca, Barracas, San Cristóbal y Palermo.
Sintetizamos entonces en la memoria de Carmen Gómez a todo el movimiento musical afro que dio origen al tango rioplatense. Los negros reelaboraron sus músicas junto con los inmigrantes que empezaban a llegar y con el mundo hispánico, con los que convivían hace siglos. Y así fue surgiendo el tango de una manera muy lenta. Que sean afro no implica que toda su producción lo sea, pero si no conocemos la música afroargentina, no podemos juzgar qué partes de esas músicas tienen rasgos de negritud. Si no tengo la sensibilidad auditiva y corporal del hacer musical y danzario afroporteño, no puedo entender cabalmente melodías tan bellas como el Ciruja, tango del entrerriano Ernesto Natividad de la Cruz, que, desde que lo grabó su amigo Gardel, es emblema del lunfardo, argumenta Sirio. Cuando se deja de hablar de un tema con el paso de las generaciones, se corta el lazo que mantienen viva esa memoria, y después esos temas pasan al olvido, o mejor dicho, son reemplazados por otra memoria, en este caso, la de los grupos hegemónicos. Eso es lo que sucedió con los afroargentinos, explica Pablo Sirio. Sirio reflexiona que la generación del 80 negó el tema negro porque sus padres habían sido esclavistas. Dice que Mitre, Sarmiento, Roca, Alberdi, Avellaneda reconozcan que la Argentina fue cómplice y beneficiaria directa durante 350 años del tráfico de esclavos, es reconocer que sus familias patricias fueron esclavistas, al punto de que hoy muchos afroargentinos tienen los apellidos de sus antiguos amos. Así pues, los afroporteños se llamaron a silencio social durante más de 100 años y compartieron sus toques y danzas puertas adentro. Heridos por la institución de la esclavitud, humillados cuando fueron libres por los blancos que se burlaban de ellos imitando sus bailes y pintándose la cara para carnaval, sumado a contravenciones que desde fines del siglo XVIII les prohibían tocar tambor bajo la pena de 200 azotes y 1 mes de cárcel. Los hechos provocaron una ofensa tan grande en el pueblo negro que debieron retirar de la escena pública sus prácticas candomberas al interior de sus hogares. Y gracias a que han sido sabiamente desobedientes, este se ha mantenido vigente de modo ininterrumpido. El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre. La fecha fue propuesta por Ben Molar en homenaje al nacimiento de 2 grandes del género, Carlos Gardel y Julio De Caro. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.